En un momento regresamos. Justicia. Bueno, estimados amigos, estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. La frase del día nos la dice Ángel Ganivet: la mujer tiene un solo camino para superar el mérito al hombre, ser cada día más mujer. Ángel Ganivet García, nacido en Granada el 13 de diciembre de 1865, y fue un escritor, fallecido el 29 de noviembre de 1898. Fue un escritor y diplomático español. Es considerado por algunos autores un precursor de la generación del 98 y otros un miembro de pleno derecho de esta generación. El día de hoy es el Día Internacional del Escultor, uno de los oficios artísticos de mayor relevancia para el arte. Se celebra el Día Internacional del Escultor el día 6 de marzo. Con ello se pretende destacar a estos magníficos creadores de obras artísticas de todo el mundo. Y pues vamos a estar platicando de algo que es muy interesante, y es que dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se propone eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Y es que fíjense ustedes, estimados amigos y compañeros, que en nuestro país hemos tenido esta historia, esta costumbre de que pues para efectos, ¿no? O sea, de que la autoridad investigue, ¿no? Detiene a la persona y después investiga, cuando lo lógico tendría que ser en sentido contrario, que primero se investigue y después de la investigación que la autoridad determine que hay una persona que probablemente haya cometido alguna conducta delictiva, pues se detenga. No investigar, ¿no? Que sea investigar para detener y no detener para investigar. Pero esta circunstancia es algo que en nuestro país por muchas décadas ha estado instituido. Siempre los legisladores, por eso es muy importante que tomen en cuenta por quién van a votar, pero siempre los legisladores están como ayudando a la pobre o nula capacidad de los entes investigadores, llámese ministerios públicos o policías. O sea, como que el legislador dice: ay, pobrecito el Ministerio Público, no, hay que ayudarlo para que no tenga mucho esfuerzo en investigar a una persona que ha cometido una conducta delictiva. Y en ese sentido, pues una de estas circunstancias ha sido estas dos figuras, ¿no? El arraigo y la prisión preventiva de oficio. El arraigo ya desapareció para los delitos que no sean delitos de delincuencia organizada. Para los delitos de delincuencia organizada sí existen aún el arraigo. Y el arraigo es cuando el Ministerio Público detiene a una persona y ¿no? En este caso del crimen, o que probablemente sea del crimen organizado, de la delincuencia organizada, que se le esté haciendo una investigación y con la finalidad de que esta persona no se pueda dar a la fuga, lo tiene arraigado. Y la prisión preventiva oficiosa es esta circunstancia donde las personas tienen que estar privadas de su libertad solamente porque el Ministerio Público refiere que esta persona está siendo investigado por un delito
de los que son considerados como graves. Pero pues fíjense ustedes que nuestro país firmó tratados internacionales y que en estos tratados internacionales que firmó se determinó que tanto el arraigo y sobre todo la prisión preventiva oficiosa son inconvencionales. O sea, ¿qué implica esto? Que están en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y así que la Convención Americana de Derechos Humanos ha pugnado, ha exigido, le ha pedido al gobierno mexicano de que desaparezca estas figuras. No es que no se pueda detener a una persona cuando el Ministerio Público está realizando una investigación, sino es que justifique el porqué de la detención. No que ahorita estos delitos de prisión preventiva oficiosa no hay necesidad de justificar nada. O sea, solamente con el hecho de que el Ministerio Público diga: yo estoy investigando a esta persona por este delito que es de prisión preventiva oficiosa, la consecuencia es que esta persona quede detenida. Y pues se ha generado una serie de controversias en nuestro país entre que se exige o que los abogados exigen que las autoridades apliquen la ley y el tratado internacional. ¿Y por qué el tratado internacional? Porque pues México estableció en su constitución que el tratado internacional tiene el mismo rango que la Constitución. Y por el otro lado, pues algunos jueces que siguen creyéndose ministerios públicos y que quieren dejar privados de la libertad a las personas cuando están siendo investigadas. Yo lo único que entiendo de los jueces es el gran miedo, el gran temor que tienen de que pues sean criticados en redes sociales, ¿no? Como este caso que apenas circuló en esta semana, la semana pasada, si no mal recuerdo, donde en el Estado de México un juez deja en libertad por el delito de abuso sexual en contra de una menor al acusado. Y lo deja en libertad, se publica un video de escasos 10, 15, 20 segundos, 1, 2 minutos, donde evidentemente se advierte editado el video, donde el juez va explicando con estas ediciones que deja en libertad a ese personaje. Y pues la verdad que hubo una avalancha de críticas en contra de este juez por haber dejado en libertad a esa persona. Y aquí es donde surgen varias circunstancias. Primera de ellas, estas marchas que se han generado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde muchas de ellas, las primeras de ellas, inclusive en todas se han manifestado, ¿no? Pero las primeras de ellas se argumentaba y se indicaba que era en defensa, las de marchas era en defensa del INE, en defensa de la Suprema Corte, y se indicaba que lo que pretendía el presidente de la República era entrometerse, destruir la autonomía que los jueces tienen. Pero no es lo mismo, pregunto, ¿no será lo mismo el hecho de que se ataque ahorita a este juez? Digo, yo no conozco el caso, yo digo que no es posible que tomemos nosotros una postura sin conocer realmente lo que dice la sentencia, ¿no? Porque en 10 minutos
y no son 10 minutos, son como 2, 3, mucho, ¿no? O sea, no se puede establecer ni conocer perfectamente el motivo, los motivos que llevaron a este juez a determinar la libertad de una persona. Lo correcto tendría que ser, pues, que uno analizara, estudiara la sentencia para poder saber cuáles son las circunstancias o causas por las cuales el juez dejó en libertad a esta persona. Y pues salió, ¿no?, una senadora del PAN solicitando al Poder Judicial del Estado de México que destituyera, ¿no?, separara de su encargo a este juez. Y yo, al igual que ustedes, no confío en los jueces, la verdad. Pero esta marcha que se hizo en contra del presidente de la República, donde decía que estaba entrometiéndose en las funciones del juez o de los jueces federales, y que por ende había se quería quitarle la autonomía al Poder Judicial de la Federación, no es lo mismo que una diputada del Partido de Acción Nacional solicite que este juez sea separado de su encargo, investigado y procesado a su vez. Pues es lo mismo, se está entrometiéndose con su autonomía de ese juzgador. Más aún cuando el juez todavía su decisión puede ser revisada por las autoridades superiores en la apelación o en el amparo, y ahí se podría determinar si su resolución estuvo de forma adecuada o inadecuada. Entiendo, me queda muy claro, esto se da por la gran desconfianza que existe hacia los funcionarios del Poder Judicial, llámese del fuero común o del fuero federal. Vamos a continuar platicando después de este último corte. Continuamos en La Voz de la Justicia. Pues estamos ya en la recta final, estimados amigos de su programa La Voz de la Justicia. Estamos comentando acerca de que la Suprema Corte propone eliminar el arraigo, y es que según el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Suprema Corte de Justicia, prepara un proyecto con el que propone eliminar las figuras del arraigo y la prisión preventiva de oficio, en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto propone también que en los casos en donde los procesados denuncien haber sido víctimas de actos de tortura, estos deberán ser investigados de manera independiente, sin la intervención de las autoridades penitenciarias ni de los participantes de su detención. El ministro Pardo Rebolledo presentó a sus homólogos integrantes del Pleno Máximo del Tribunal el proyecto con el que el Poder Judicial Federal dará cumplimiento de las sentencias condenatorias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otros más. No se puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen una cosa juzgada y por ende lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos, consideró Pardo Rebolledo. El Pleno aprueba el proyecto. Si el Pleno aprueba el proyecto, que podría votar entre agosto y septiembre próximo, consideraron fuentes judiciales, sus efectos serán generales, por lo que deberán ser acatados por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal. Esto implica que no se tomen más órdenes de arraigo, se inaplique la prisión preventiva oficiosa, o sean otras autoridades, sus órganos, los que investiguen posibles casos de tortura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado mexicano
resultó internacionalmente responsable por la inobservancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por establecer destacadamente a nivel constitucional las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa. Los jueces de todo el país, independientemente de su fuero, están obligados en los casos presentes y futuros de sus conocimientos e independientemente de la vía por la cual sea planteada la cuestión, a ejercer un control de convencionalidad de oficio de la figura de arraigo prevista en el artículo 16, párrafo 4 de la Constitución Federal, así como de los artículos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en los términos que han quedado precisados, debiendo negar la imposición de dicha medida, se establece en el proyecto. En relación con la figura de prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional, el proyecto del ministro Pablo Rebolledo propone que no sea aplicable. Ello debido a que la prisión preventiva oficiosa, entendida como automática, resulta contraria a los derechos de la libertad personal, a ser oído, a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley, considero. Sobre los hechos de tortura de la Comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que las personas detenidas que denuncien actos de este tipo en su contra o se sospeches que lo han cometido, padecido, ser un médico independiente quien le brinde atención inmediata en su salud. Pues la verdad es que está muy interesante esto que nos dice. Es cierto, ya existe dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta circunstancia, y en ese sentido en algunos casos se aplica, en algunos otros no. Sigue existiendo tesis jurisprudenciales que dicen que se tiene que aplicar lo que dice la Comisión Interamericana, otras que dicen que no. Bueno, pero aquí lo interesante es que pues ojalá se dé esta circunstancia, ya que me parece que independientemente de la violación de derechos humanos, me parece que no es válido el hecho que una persona sea privado de su libertad solamente porque el Ministerio Público esté determinando que se está investigando una conducta delictiva. Lo adecuado debe fundar, ¿no?, el motivo por el cual se tiene que dar el hecho de que pues, a lo mejor la persona pueda darse la fuga, no pueda comparecer o ya no vaya a comparecer. Este tipo de circunstancias muy en particular e importantes para que el juez las tome en consideración. Pero bueno, estimados amigos, nosotros hemos llegado al fin de este programa. La verdad que les agradezco a todos su compañía y yo espero que me acompañen el próximo día, miércoles, en punto de las 11 del día, aquí en su programa La Voz de la Justicia. No sin antes recomendarles esta serie que se llama Shark, una serie de abogados, y me despido yo con pues agradeciéndole su compañía, me despido agradeciendo al amigo Leo, que siempre su apoyo, y me despido con esta canción de Caifanes, Aviéntame. Yo les espero el próximo día miércoles. Adiós, bye. La Voz de la Justicia.